como dominio conceptual clarísimo lo que es. Esperen un momento. Ahora sí. Entonces tienen claro que los conceptos básicos ustedes los dominan. O sea, el tipo de sucesos, ¿cierto? Los conceptos básicos de experimento aleatorio, el espacio muestral, que, ojo, hay una guía que les envié que es bien cortita y creo que es la que vamos a empezar trabajando respecto a lo que representa, ¿cierto? Hay cositas de conjuntos que también es bueno que se vayan familiarizando. Entonces, a partir de la comprensión de esos conceptos básicos, van a empezar a ir dominando el tema de la probabilidad. Entonces, si nosotros armamos un formulario de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Tenemos sobre probabilidad, tenemos la regla de Laplace, ¿cierto? ¿Ya? Que dice que si, bueno, supongamos que A y B es un suceso, ¿cierto? La probabilidad de cualquier suceso es la división entre la cantidad de casos favorables del suceso, ¿cierto? Asociada al suceso, dividido por la cantidad de casos posibles. ¿Ya? Que eso está asociado más al experimento, ¿cierto? Entonces, acá uno está preocupado del suceso en sí, y acá uno está preocupado del experimento. Entonces, esa es la propiedad principal, en probabilidad la más básica, ¿cierto? Y que va a aparecer en gran parte de los ejercicios. Esa sería como nuestra primera fórmula, ¿cierto? Así, fórmula matemática, con cálculo y todo. Después, cuando calculamos probabilidades, ¿cierto? Hablamos de lo que se conoce como regla multiplicativa, ¿cierto? Probabilidad, ¿cierto? Del I, que decíamos el otro día, multiplicación en la probabilidad, si bien recuerdan. Eso se llama, chicos, un poquito que estoy con una interrupción. Ahora sí. Entonces esto se llamaba regla de Laplace, ¿cierto? Algunos les gusta llamar la regla multiplicativa, ¿cierto? La regla multiplicación de probabilidad, ¿cierto? El producto de probabilidades. Que dice que si los sucesos A y B son mutuamente excluyentes, o sea que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo ambos, ¿cierto? La probabilidad de que conjunta, ¿cierto? Ay, perdón. Un poquito. Esperen, la regla multiplicativa. Acuérdense que dice que si A y B son independientes, ahí está. Estamos confundiendo con lo que habíamos visto ayer. Si A y B son independientes, entonces la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo va a ser la probabilidad de que cada uno, ¿cierto?, ocurra por separado, multiplicando entre sí los valores obtenidos. O sea, la probabilidad de que ocurran dos sucesos al mismo tiempo cuando son independientes es la multiplicación entre cada probabilidad por separado. Eso es lo que se llama la regla multiplicativa, la probabilidad del I. Entonces, I multiplicación, ¿cierto? Después vimos ayer la regla aditiva, ¿cierto? Que tiene dos casos, ¿ya? La regla aditiva, la regla de la suma de probabilidades, hay muchas formas de escribir lo mismo. La regla aditiva tiene dos casos, entonces vamos a separarlos. La regla aditiva tiene dos casos distintos. La primera es que si A y B son mutuamente excluyentes, ahora sí, o sea, no pueden ocurrir al mismo tiempo,
Entonces ocurre que la probabilidad de que ocurra uno o el otro suceso, A o B, ¿cierto? De la unión, ¿se acuerdan que hablábamos? ¿Cierto? De la unión aquí, acá hablamos de la intersección, ¿se acuerdan? Entonces la probabilidad de que ocurra uno o el otro evento va a ser la suma de las probabilidades por separado. ¿Ya? Si los sucesos son mutuamente excluyentes, entonces uno puede separar las probabilidades y sumar los resultados. Pero la regla aditiva tiene otro caso, que si los sucesos A y B no son mutuamente excluyentes, o sea, puede estar la posibilidad de que ocurran al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces hay por lo menos un caso en común que tienen. Entonces, si no son mutuamente excluyentes, entonces esta misma probabilidad, ¿cierto?, de que ocurran uno o el otro suceso, la probabilidad de la unión va a ser sí la suma de las probabilidades, menos la probabilidad de que ocurran ambas. ¿Ya? Ahí había que sacarle el caso que tenían juntos, porque seguramente estaba repetido, ¿cierto?, en alguno de estos dos. Había una vez, entonces como se repiten, había que sacar todos los casos que tuviesen en común, para no mostrarlos repetidos. ¿Ya? Lamentablemente, como les decía, ayer, y ahora que viene entrando alguien que no vino ayer, lamentablemente no quedó grabada la parte de la regla aditiva. Pero en esto se resume prácticamente todo, la regla aditiva. Si los sucesos, ¿cierto?, no, son mutuamente excluyentes, o sea, no pueden ocurrir al mismo tiempo, la probabilidad de la unión o de que ocurra uno o el otro evento, ¿cierto? Recuerden que el O es inclusivo en este contexto, va a ser la suma de las probabilidades por separado. Y si A y B no son mutuamente excluyentes, o sea que existe la posibilidad de que ocurra al mismo tiempo, por lo menos hay un elemento o algún caso, ¿cierto?, donde pueden ocurrir al mismo tiempo, sigue siendo la suma de las probabilidades, pero hay que sacarle la probabilidad de que ocurran juntas. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda parte que lamentablemente no está grabada, ¿cierto? No quedó, por error mío seguramente no quedó grabada, y es las diapositivas solamente de suma y de probabilidad. Y por último, hablábamos del complemento de un suceso, ¿cierto? Complemento de un suceso. El suceso complementario, ¿cierto? Si A es un suceso, el complemento es A elevado, ¿cierto? No elevado a C, es a C nomás. Me parecía como que fuera potencia, pero no se dice así eso. Es a C nomás, C de complemento. Y como el suceso y el complemento suman 1, en realidad la única probabilidad sí que sea, ¿cierto?, como importante, es que la probabilidad del complemento de cualquier suceso va a ser 1 menos la probabilidad del suceso. Entonces, en eso resumimos la clase de ayer. Y uno ya puede sacarle foto como formulario. Ahí está el resumen prácticamente de todo lo que es cálculo de probabilidades. ¿Ya? Eso sí, vuelvo a decir, hay cosas de conjunto, hay pequeñas, el tema de la unión, de la intersección, son cosas que ustedes tienen que dominar de manera muy rápida, nada más que el tema conceptual, el entender lo que es intersectar dos conjuntos, el entender qué es unir dos conjuntos, el entender qué es el complemento, pero cuando calculemos probabilidades, al final es esto lo que estamos usando. Quiero agregar un detalle que más adelante seguramente lo vamos a ver de forma más teórica. Pero cuando nosotros hablamos de probabilidad, les quiero hacer un enganche desde ya. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, cálculo de probabilidad, nosotros nos encontramos con dos tipos de probabilidad, dos corrientes de probabilidad. ¿Ya? Que es una probabilidad teórica,
que es prácticamente nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, en todos los problemas. Ahora sí, ahí está. Entonces, cuando trabajamos de probabilidad, en probabilidad nosotros podemos pensar la probabilidad desde un punto de vista teórico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo les podría decir, chiquillos, pensemos en el lanzamiento de un dado. Y hemos trabajado ese experimento, pero no hemos hecho el experimento. Estamos pensando fríamente qué pasaría si lanzáramos un dado. Entonces, lo que hemos trabajado y lo que vamos seguramente a trabajar en prácticamente todo el capítulo es una probabilidad teórica. Si, por ejemplo, lo pensamos más sencillo, de manera más simple, yo podría decir, por ejemplo, que al lanzar una moneda, la probabilidad de que salga cara es 1/2, ¿cierto? O 50%. Pero eso es teórico. Yo no tomé la moneda y la lancé y no vi los resultados. No, es algo absolutamente teórico. Pero existe otra rama de la probabilidad que también puede ver esto desde una forma práctica o experimental. Entonces, ustedes se pueden colocar a lanzar monedas y anotar todos los resultados. Por ejemplo, lanzar una moneda 100 veces, ustedes anotar todas las caras y todas las sellos, y a partir de esos resultados, ¿cierto? Uno puede determinar la probabilidad, pero a partir de la experiencia que tuvieron ustedes. Entonces, puede ser distinto el resultado quizás a lo teórico, que sabemos que es 50%, ¿cierto? ¿Cierto? Que salga cara, ¿cierto? Es como 50 y 50. Pero acá puede ser distinto, 40, 60, no sé, lo que sea la experiencia. Yo no voy a decir, pero profe, entonces estamos sacando cosas diferentes. Claro, podría ser para un número limitado de experimentos, puede ser quizás distinto. Pero aquí hay un par de detalles. Por ejemplo, la probabilidad que es experimental. Nosotros la vamos a empezar a ver, ya la hemos visto. La vimos en estadística, con lo que se llama frecuencia relativa. ¿Se acuerdan las tablas de frecuencia? La frecuencia relativa. Las tablitas de frecuencia que tomaban en la frecuencia dividido en el total de datos, ¿cierto? Eso es un cálculo de probabilidad, es regla de Laplace. Entonces, en algún momento de la estadística, cuando tengamos que trabajar tablas, ¿cierto? Quizás van a usar regla de Laplace, o van a tener que calcular frecuencia relativa, y al final estar calculando la probabilidad. O pueden estar perfectamente calculando la probabilidad de un suceso. Entonces, tenemos dos tipos de probabilidades que a la larga son lo mismo. Me explico en este detalle, porque vuelvo a decir, ya va a llegar la clase en que veamos esto en forma más formal. Volvamos al experimento de lanzar una moneda. Se dice que si yo hiciera ese lanzamiento de la moneda, ¿cierto?, de manera infinita, o sea, si yo me pongo a lanzar la moneda todo el rato y empiezo a anotar los resultados en un cuaderno, donde sea, mis resultados deberían ir tendiendo a medida que voy aumentando el número de experimentos a lo teórico. Y eso es una propiedad que se llama la ley de los grandes números, que dice que si yo hago un experimento infinitas veces, la experiencia, ¿cierto?, los resultados tienden a ser igual que el teórico. Entonces, ¿a qué voy? Usted, por ejemplo, dice, ya, voy a lanzar... ustedes saben que, bueno, lanzar una moneda es 50 y 50, teóricamente hablando. Entonces dice, ya, voy a lanzar, o voy a simular, porque también se puede hacer en el computador, voy a simular 100 lanzamientos de una moneda. Entonces, con 100 lanzamientos quizás me salió, por jugar, 40 y 60. Ya, voy a seguir, voy a hacer 1000 ahora. Y quizás cuando ya haga 1000, ya no va a haber 40 y 60, quizás va a ser 45, 55. Y si después hago 10.000 o 100.000 o 1.000.000, a medida que ustedes hagan más experimentos, los resultados van a tender a 50 y 50. Y eso es algo que no pueden evitar.
que a medida que ustedes sigan haciendo un experimento de manera continua, los resultados se van a estabilizar en lo teórico. Entonces, en algún momento van a estar todos cerca de 50 y 50. Y en algún momento ya no se va a distinguir y uno va a decir sí, 50% y 50%. Entonces, al final, ustedes pueden tener dos tipos de probabilidades, que pueden tener mucha experiencia y todo lo demás, pero al final lo práctico va a tender a lo teórico, a lo que uno piensa de manera fría que va a ocurrir. Eso es súper importante tenerlo claro porque, por ejemplo, yo puedo lanzar una moneda y me puede salir 1000 veces cara, seguidas. Pero si yo vuelvo a lanzar de nuevo la moneda, es un lanzamiento independiente, sigue teniendo la probabilidad 50 y 50. Esa es típica pregunta de PTU, ¿no? Hay cosas que no cambian de repente en la preparación de estas pruebas, que siempre les va a aparecer en algún momento, por lo menos en algún facsímil, ese tipo de preguntas. Si yo hago 1000 lanzamientos y todos me salieron 6, ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente lanzamiento me salga 6? Y uno como que queda pensando y me dice, no, pero es que antes me salieron 1000 veces 6, entonces estoy seguro que la próxima me va a salir 6, y no, el lanzamiento que viene es independiente de lo que pase atrás. Sigue siendo un medio o 50%. Y de repente hay gente que lo piensa y como uno cree que por el historial que uno tiene atrás, que de repente uno tiene suerte, no sé, casualidad, uno tiende a pensar que lo del pasado va a tener incidencia en el resultado de más adelante. Y eso no es así. Sigue, como cada lanzamiento independiente, sigue habiendo esa probabilidad 50 y 50. ¿Ya? Pero ojo con esto porque en algún momento, quizá en alguna pregunta, va a aparecer algo de estadística aquí y va a tener que ver con probabilidad y es la frecuencia relativa. Otra cosa, recordar que las probabilidades pueden ser escritas como porcentaje, decimal, ¿cierto? Y fracción. Entonces ustedes van a estar siempre entre esos tres tipos de valores y al final representa lo mismo. Por ahora, nosotros nos vamos a tener aquí hasta el próximo jueves, ¿cierto? Que vamos a ver lo nuevo. Les envié 4 guías que uno espera que tengan de aquí a la próxima semana. Vamos a empezar a trabajar en estos minutitos que tenemos, estos 15 minutos, en la guía de espacio muestral, que es la más básica. Es una guía bien corta, en realidad. De hecho, en algún momento pensé y dije, ¿y si la damos como guía como opcional? Pero es tan corta esta guía, entonces vamos a empezar con esta. Entonces vamos a revisar. Aquí está. Bueno, esa es una de las guías que van a trabajar, probabilidad de producto y suma, que es lo que vimos hace un rato, ¿cierto? Hay una guía de cuadernos de ejercicios, no, este no es de estadística. Hay una que viene con todo, que es como bien básica, ¿ya? No está la probabilidad condicional, que es lo que vamos a ver sí, ahí está, pero ojo, eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, si hay algo que no han visto, no lo vamos a hacer. No, eso es más adelantado, más avanzado. ¿Cierto? Y esta guía, no, claramente esta guía no entra. Ya, esta guía vamos a trabajar de espacio muestral. Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntas juntos para que vayamos bien. Entonces fíjense, pregunta de materia, entonces para que empezar así claramente de hacerlo de forma bien sencilla. Entonces dice, un procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones, un número indefinido de veces recibe el nombre de evento, experimento aleatorio, experimento determinístico, espacio muestral. Entonces ahí preguntas alternativas, ¿cierto? Claramente ahí hay una palabra, ¿cierto? Que hay una alternativa, pregunta de materia, rapidito, ¿cierto? ¿Cuál creen que es esa, la 1? Rápidamente, ¿alguien quiere decirlo?
¿Cuál creen que es? ¿Correcto? Doy el espacio por saber qué decirlo o en el chat. Es una definición. A ver, si no me equivoco, o sea, alguien lo pensó, debiese ser la definición de experimento. Lo pensamos, entonces era, pero veamos si es así, 1P. Entonces ustedes van revisando, ¿cierto? Ahí, experimento. Entonces, por ejemplo, 2, si se lanzan 2 dados normales, ¿cuál de las siguientes es o son eventos imposibles? Entonces ahí, 2 dados, ¿cierto? Aquí hay un detalle que asumo que puntos, se suman los puntos, por si acaso. No que los dados tienen puntitos, se suman los puntos. Por si acaso, sí. ¿Cuáles de los 3 son posibles? Y así hay preguntas, como les digo, bien sencillas, bien simples. Ahí, por ejemplo, lo imposible, ¿cierto? Obtener un punto es imposible, claro, porque el resultado más mínimo son 2, 1 y 1. A lo más sumo desde 2. La 2 es imposible, ¿cierto? Obtener 13 puntos, porque el máximo es el chanchito 6, el 6 y el 6, ¿cierto? Y la tercera, obtener 2 números primos, sí, eso no es imposible, porque el 2 con el 3 son números primos. Ya ese caso que acabo de decir descarta que sea imposible. Entonces debiese ser la C, 1 y 2. Entonces, si ahí se fijan, estas preguntas son bien cortitas, ¿cierto? Y ahí hay algunas cosas de conjuntos que, alguna pregunta, por ejemplo, esa pregunta quizás no la hemos visto, pero bien sencilla de entender. Dice, la 5, si el espacio muestral de un experimento aleatorio es, bueno, ahí está el espacio muestral, en la A están los múltiplos de 6 y en la B los divisores de 60. Entonces de aquí, ¿cierto? Hay que sacar los múltiplos del 6, los que sean de estos 10 múltiplos de 6, ¿cierto? Y al mismo tiempo divisores de 60. ¿No? Y entonces A menos B. Quizás no vimos esa operación, pero usted tiene el conjunto A, ¿cierto? Y tiene que sacarle, ¿cierto?, los que tengan B. Entonces, como, no es, intuitivamente uno puede entender lo que sería esa afirmación, ¿no? Pero si alguien tiene duda, lo vamos a resolver seguramente de aquí al próximo jueves o viernes. Y así, como les digo, son preguntas súper rápidas. Ojo, aquí estas preguntas no son prácticamente de cálculo, ¿ya? Aquí una pregunta de complemento también que puede entrar con dudas, ¿cierto? Una pregunta, a ver cómo sería ese diagrama. Ahí interesante un poquito que esté pintado lo de afuera. Ahí, como les digo, se pueden ir presentando algunas dudas, pero en general son preguntas bien simples. Entonces, en este ratito, en estos 10 minutos que nos quedan, pueden empezar a realizar esta guía en el orden que ustedes consideren pertinente y la idea es que, como les digo, que lo ideal es que de aquí al próximo viernes ustedes tuviesen respondidas estas actividades. Y si hay consulta, la resolvemos el día jueves al inicio. Si hay alguna pregunta que sea necesario resolver o se les manda algún video. ¿Ya? Entonces, los dejo trabajando, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Entonces, con esto podemos decir que vamos avanzando en la parte de probabilidad básica, son estas propiedades, y después entramos ya con la parte final, que es probabilidad condicional, que es un poquito más difícil, un poquitito más difícil, algunos detalles finales que dijimos hace un rato, y terminaríamos el capítulo y vamos a dar un tiempo también de unas 2 o 3 semanas para resolver actividades, clases prácticas, y yo creo que
Si el 18, sí, yo creo que es buena fecha, o sea, estamos a 14. Yo creo que sería bueno terminar ese periodo con una evaluación. Para que salgamos el 18 de septiembre, las vacaciones, salgan ustedes de vacaciones esa semana, y nosotros cerramos el capítulo de probabilidad. Entonces seguramente en esas fechas yo les voy a fijar, no sé, 11 de septiembre, por ahí, estoy pensando una semana antes, la última clase antes de salir de vacaciones, vamos a tener esa evaluación. Así que van a tener harto tiempo para hacer guías. Yo creo que van a tener como prácticamente 3-4 semanas para hacer guías, entonces es importante que se organicen desde ya, que adelanten el trabajo con estas guías de alternativas, que no son largas en términos de cálculo, y que de alguna manera busca resolver dudas básicas, busca que ustedes dominen conceptos básicos, ¿ya? Conceptos básicos de probabilidad, que es importante, que lo hablamos hace un rato. Entonces el trabajo es importante que lo adelanten y lo vayan haciendo de aquí hasta el próximo viernes, y después nos metemos en lo más específico, y ahí ya volvemos a repasar, ¿cierto? Con guías PTU, con guías de algunas actividades también de desarrollo, ¿cierto? Que van a ser importantes que hagamos. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda, chiquillos? ¿Hay algo que no se entienda, que no se haya entendido? Pregunto, ¿hay algo que tenga que aclarar en estas presentaciones? Y así no, dudas personales nomás si es que hay algo que no se entiende, ¿ya, chicos? Y lo importante es que intenten hacer las guías y me vayan mandando sus consultas. Ya. Qué bueno que Darwin que me dijo esto, porque lo vamos a repetir. Entonces, más adelante, nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando un tipo de probabilidad que es más teórica, ¿ya? Nosotros no hacemos el experimento. Nosotros siempre hablamos de experimentos, pero no lo estamos haciendo. Hablamos de lanzar dados, de sacar naipes, lo que sea, pero no hemos hecho el experimento y visto sus resultados. Entonces, en ese sentido, todos los experimentos que ustedes van a ir trabajando, comillas, experimentos, que van a ir trabajando en las guías, son cosas teóricas, ¿no? No es que usted se ponga a hacer eso, ¿ya? Entonces, todos los experimentos que nosotros vemos en este capítulo, en su gran mayoría son teóricos. Y todos tienen una probabilidad teórica que viene basada, ¿cierto?, en lo teórico, principalmente en la regla de Laplace. Entonces, cuando calculamos probabilidades, generalmente viene a partir de esto, bueno, y más abajo aparecen otras probabilidades, pero ya uno sabe que esta es la fórmula básica de probabilidad, de cálculo de probabilidad. Pero vuelvo a decir, eso es teórico. Eso es algo que usted no hizo el experimento. Existe otra rama en la probabilidad en que los experimentos, uno hace experimentos. Uno podría hacer el experimento un número determinado de veces y ver los resultados y anotarlos. Y a partir de ahí determinar la probabilidad. Quiero escribirlo aquí en la pizarra. Yo creo que va a hacer, déjenme sacarle fotos para enviarle este resumen y borro. Entonces, esperemos un segundito y lo hacemos rápidamente. Entonces, a ver. Ya. A ver. Bien. Entonces, nosotros tiene un experimento, ¿cierto? Lanzar una moneda. ¿Ya? Y el suceso que quiero estudiar es obtener un sello. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista teórico, la probabilidad teórica dice, ¿cierto?, que la probabilidad de obtener un sello es un medio, o 50%, como quiera verlo, o 0,5.
Eso es teórico. Yo sé que, aunque no haga el experimento, no lance la moneda, yo sé que mi probabilidad de obtener, ¿cierto? Por ejemplo, un sello es 50%. Eso es teórico. Y yo no tuve que lanzar la moneda y yo sé que la probabilidad que tendría teóricamente de salir sello es 50%. Eso es probabilidad teórica. Pero si yo lo veo, lo puedo ver desde un punto de vista experimental. Y yo le digo, ¿sabe? Algunos de ustedes, ya chicos, cada uno de ustedes va a lanzar 100 veces una moneda. Entonces, ya, lanzar 100 veces una moneda y anotar los resultados. Esto ya es experimental. Y esto, como es experimental, esto es prácticamente personal, porque si ustedes anotan, ¿cierto?, los resultados, lo más seguro que cada uno de los 11 que están aquí, de los 10 que están acá, van a obtener un resultado distinto. Es muy prácticamente seguro. Entonces ya digamos que tomamos la moneda, la lanzamos 100 veces, anotamos el resultado, hicimos una tabla, ¿cierto? Resultado y número de veces. O la frecuencia. Frecuencia. ¿Cuántas veces se repitió? Entonces, cara, 6. Ya digamos que yo hice el experimento 100 veces, se hizo en verdad, esto no fue inventado obviamente, se entiende, ya, lo hice. Entonces ya en mi resultado, anotado, la serie, ya, me salió 45 y 55. Esto es experimental a partir de 100 lanzamientos. Entonces aquí la probabilidad, ¿cierto?, de que me salga un sello no pasa a ser, ¿cierto?, 50%, sino que sería 55 de 100, que es 55%. ¿Ya? Entonces, tengan una probabilidad que es experimental. Y la probabilidad que es experimental tiene otro nombre. Se llama frecuencia relativa, porque si usted hace la tablita que hicimos en el capítulo 2, si no me equivoco, esto es 45 de 100, 55 de 100. Entonces, la frecuencia relativa es la probabilidad. Entonces, cuando ustedes estén calculando frecuencias relativas, se puede ver de algún punto de vista como las probabilidades de ocurrencia. ¿Cómo lo podría plantear? Pregunta PTU, por ejemplo. Se tiene la siguiente tabla de resultados al lanzar 100 veces una moneda, y le presento esta tabla. Quizás sin esa frecuencia relativa, esa tablita. A partir de los resultados de esta tabla, o tomando en cuenta los resultados de esta tabla, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda sea sello? 55%. Experimental. No es teórico. Me he dado por lo que hicieron cada uno de ustedes. Teórico, claramente, no hice el experimento, y es lo que debería pasar en frío, ¿cierto? Lo que yo supongo que tengo y lo que debería ocurrir, ¿cierto? Pero no es la realidad. Ahora, ¿cómo se unen estas dos? Porque al final esto tiene que ver con esto. Existe una propiedad que dice que si yo empiezo a hacer este experimento de manera infinita, si yo no hago 100 veces la moneda, no lanzo 100 veces, la lanzo infinitas veces, y cada vez que yo haga más veces el experimento, los resultados tendrían que ir tendiendo a lo teórico. Si ustedes se pusieran a hacer, y ustedes tienen el tiempo, o mejor ni siquiera el tiempo, yo vuelvo a decir, uno que yo creo que debe buscar en Google y debe estar ahí un simulador de resultados del lanzamiento de una moneda. Si uno empieza a simular, o Excel también hace eso, Excel simula el resultado de experimento. Entonces, si ustedes empiezan a simular los resultados, y a medida que más veces hagan el experimento, esto ya no pasa a ser 45-55, se empieza a estabilizar en 50 y 50.
O sea que si yo hago infinitas veces un experimento, mis resultados tienden a lo teórico. Entonces ahí es como un enlace entre la regla de Laplace, que es teórica, con la frecuencia relativa, que es práctica, que al final, en el fondo, deberían ser lo mismo si yo hago el experimento infinitas veces. Eso se llama ley de los grandes números, que lo vamos a ver seguramente en algún momento. ¿Ya? Pero es parte clave de la probabilidad. Con eso, entonces, agregando un poquito más de conocimiento, para conocimiento de ustedes, terminamos lo de esta semana. Atentos a sus dudas, chicos. Nos vemos. Que tengan un buen feriado mañana, descansen y nos vemos el próximo jueves con lo último del capítulo. Y ahí hacemos el plan para el final del mismo.